Buenos días, mis hermanos. Quiero invitarlo a leer 5 versículos del Salmo 22, uno de los salmos mesiánicos, donde se describe más la muerte de Jesucristo. Y ese es un acto de amor sobrenatural, poderoso y al mismo tiempo real, hecho por el Señor Jesucristo para la salvación de la humanidad, para que usted y yo nos podamos reunir en un estado eterno y también en este momento para alabarle. Por eso vamos a leer el Salmo 22, el verso 1 al verso 5. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes a mi ayuda ni escuchas mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas. Te llamo de noche y no me respondes. Entre los dioses tú eres el único, tú eres rey. Tú mereces que Israel te alabe. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. Te pidieron ayuda y los salvaste. En ti confiaron y no les fallaste. Esta mañana le invito a reflexionar en la muerte y la resurrección de Jesús, pero con un corazón agradecido, un corazón lleno de dicha, de amor, de cariño, de expresiones de alabanza para su Señor Jesucristo. Para eso estamos esta mañana reunidos, para alabar y exaltar a Jesucristo por lo que ha hecho por nosotros. El Cordero que sufrió, traicionado
Bueno, qué rico la alabanza y la adoración a nuestro Señor Jesucristo, especialmente si está inspirada en lo que Él ha hecho por nosotros, en la muerte y la resurrección, en su gloriosa labor de salvación. Hoy Él es el Rey que gobierna el universo. Hoy está esperando la orden del Padre para que vuelva. Esta mañana queremos compartir un mensaje que hemos titulado Mirando la cruz, el amor que apasiona. Hay personas que no sirven al Señor o lo sirven con motivaciones distintas a la gratitud que inspira el amor del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Hay personas que no viven consagradas porque han dejado de mirar la cruz como la expresión gloriosa del amor del Padre en su Hijo Jesucristo. En esta mañana ese mensaje tiene que ver con el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 36, capítulo 7, verso 36 al 50. Leámoslo. Es la visita de Jesús a la casa de un fariseo llamado Simón. Y se ve una historia muy especial en la cual vamos a sacar una enseñanza que nos va a llevar a nosotros a volver a mirar a la cruz del Calvario como la expresión gloriosa del amor de Dios hacia nuestros corazones. Dice, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón, tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto lloraba que sus lágrimas corrían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo que está tocando una mujer de mala fama. Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. Dos hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó, el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa tú no me diste agua para lavarme los pies, en cambio me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, ella en cambio me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le ha perdonado pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿cómo se atreve éste a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Que el Espíritu Santo le ayude a usted esta mañana a reflexionar en el gran amor que el Padre tiene por usted y también en el gran sacrificio de Jesucristo. Los fariseos llegaron a hacer una secta social opositora de Jesús que usurparon la interpretación de la Biblia inspirada en el Antiguo Testamento. A la ley le agregaron normas que se llamaron las tradiciones de los hombres, imponían cargas a las personas y eran unos de las sectas de las personas que en aquella época gobernaban espiritualmente y tenían mucho que ver en los asuntos sociales del pueblo de Israel. Tenían cargado al pueblo de Israel. Así como Nicodemo era un fariseo, también Simón era un fariseo. Y veían a Jesús como maestro, siempre se acercaban a ellos por curiosidad. Jesús mostraba una autoridad inigualable en la palabra, en la interpretación correcta, y la respaldaba con muchos milagros poderosos que expresaban su deidad, que Él era Dios. Y Jesús tuvo una gran oposición por estos hombres. En esta ocasión, Simón invita a Jesús a su casa.
Jesús con amor y misericordia viene a toda clase de personas, de alta posición social, de baja posición social, de comodidad económica o no comodidad económica. Jesús viene a salvar a la humanidad en cualquier condición en que se encuentre, porque delante de Dios somos pecadores y merecemos la muerte. Jesús viene con amor y misericordia a la casa de Simón. Simón lo trata de una manera muy descortés, porque quería era más tener un interrogatorio hacia Jesús. Lo llamó maestro únicamente, no lo reconocía como el Mesías, ni tampoco como el Señor, como Dios. Pero no obstante, una mujer llega y entiende y escucha que Jesús está en la casa de este hombre y necesitaba expresarle gratitud y una expresión de amor. Lo hizo con llanto, con un perfume y arrodillándose a los pies ¿de quién? De Dios el Hijo, hecho hombre, Jesucristo. La actitud correcta de la mujer contrasta con la actitud de los fariseos, que eran irrespetuosos con Jesucristo, y esta mujer nos deja una enseñanza. Tal vez era prostituta y los fariseos la señalaron. Quisieron probar a Jesús en su sabiduría y en su deidad, pero Jesús entendió lo que ellos pensaban. La respuesta de esta mujer al perdón de Dios es grandiosa. ¿Por qué? Porque se arriesga a entrar a una casa en donde no era bienvenida. Se arriesga a ser señalada. Se arriesga a abrazar los pies de Jesucristo. El amor es arriesgado. Y esta mujer entendió la gracia que había en Jesucristo, la aceptó, sintió que ha sido perdonada de tantos pecados de su pasado, y entonces ella tiene una expresión de adoración con Jesucristo. Nosotros debemos comprender la gravedad de nuestro pecado, de los hechos pecaminosos en el pasado y sus consecuencias. Ella lo entendía y recibió el perdón de Jesucristo. Nuestra salvación comienza cuando comprendemos nuestro pecado y que somos pecadores y delante de Dios somos condenados. Pero también el glorioso amor de Dios se manifiesta a nosotros al perdonarnos, porque hemos comprendido que una tercera persona llamada Jesucristo, perfecta, humilde pero hermosa también, toma el lugar nuestro del castigo y lleva en la cruz del Calvario nuestros pecados. Al entender eso, debería nuestro corazón ceñirse, henchirse, inundarse de mucha alegría, de mucho amor. La respuesta nuestra al amor de Dios debe ser también amor, un amor apasionado. Por eso hemos titulado este mensaje que debemos mirar la cruz, y ese mirar la cruz debe producir en nosotros mucha más pasión. Deberíamos servir, ir una milla más, un kilómetro más, esforzarnos un poco más, no con una motivación diferente que la respuesta del amor nuestro a ese amor glorioso de Dios el Padre en Cristo Jesús. Hoy realmente no vemos muchas personas apasionadas. Como pastor tengo esa preocupación muy grande en que el amor hacia Jesús se vaya apagando, el amor hacia Dios se vaya disipando. Esa es una profecía que está en San Mateo capítulo 24, es una de las señales antes del fin. Pero ¿por qué no vemos personas apasionadas? Es muy sencilla, y en estos días he reflexionado en esa respuesta. Hemos dejado de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Todos los días debemos recordar quién es Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hay 4 evangelios, y en los 4 evangelios se expresan detalles de la pasión y la muerte de Jesús. ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque es la respuesta de la misericordia y la gracia hacia nosotros que somos pecadores. Necesitamos recordar quién éramos en el pasado. Necesitamos recordar que Jesús nos ha perdonado. Necesitamos mirar la cruz porque es un lugar de tormento, de castigo, de justicia divina hacia el pecador. Necesitamos usar nuestra imaginación y pensar que nosotros estamos ahí.
Necesitamos usar más nuestra imaginación al ver a una persona santa y pura acusada falsamente. Necesitamos usar nuestra imaginación para mirar a Jesucristo, quien fue burlado, quien fue coronado con espinas. Necesitamos usar nuestra imaginación para tal vez ver un cuadro de una persona muy maltratada, crucificada, horadada en sus pies y sus manos, flagelada en su espalda, golpeada de una manera inmisericordia. ¿Todo por qué? Porque quería ir a la cruz del Calvario para llevar allí el castigo por nuestros pecados. Hemos dejado de predicarnos el evangelio a nosotros mismos. No solo somos salvos por la gracia, sino que vivimos por la gracia de Dios. Somos salvos porque entendemos ese mensaje, abrazamos a Jesús y Él nos abraza como Salvador a nosotros. Él nos perdona, nos limpia nuestros pecados, pero esa misma actitud debe ser continua y diaria. Por eso es que algunos pierden pasión, por eso es que algunos pierden emotividad hacia las cosas espirituales, pierden de liberalidad, se apagan. Por eso es que algunos no se atreven a servir al Señor. Por eso es que algunos, muchos tal vez, no cumplen la gran comisión ni el gran mandamiento. Debemos reflexionar entonces que el evangelio es para recordarnos diariamente el amor inagotable de Dios. Un amor que fue tangible hacia nosotros, un amor real, una manera en la cual Dios expresó su misericordia y su gracia, su sentimiento de dolor hacia una humanidad perdida. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 13 al 15, el apóstol Pablo entiende eso y él se predicaba a sí mismo el evangelio todos los días. Por eso era un hombre apasionado por la obra de Dios. ¿Por qué nosotros predicamos, nos sobreponemos a las adversidades, al señalamiento, a cualquier situación? Porque tenemos un amor apasionado por Jesucristo. En este texto el apóstol Pablo dice: si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a Dios. Y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. El amor de Cristo nos domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué dominaba el apóstol Pablo? El amor de Dios. La respuesta mental, emocional y de su voluntad a la gloriosa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque el apóstol Pablo fue un asesino, el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, él hizo mucho daño, era orgulloso, altivo, también era un fariseo, tal vez mucho más legalista que el mismo Simón, que el mismo Nicodemo. Entonces él tiene una respuesta de amor apasionado hacia la obra de Jesucristo. Por eso se consagró a ser un misionero, a ser un apóstol, a ser un servidor, a formar iglesias, a formar pastores. Él comprendió el amor inagotable de Dios en su vida. Nuestra relación con el Padre debe estar basada en la justicia hecha en Cristo Jesús en la cruz del Calvario y no en nuestro desempeño. El evangelio de las obras no salva, es el evangelio de la gracia. Por eso en el libro de Efesios dice la palabra que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Muchos quieren ganar el favor de Dios, se esfuerzan en una vida de santidad que no van a cumplir. ¿Tú sabías que nosotros en este mundo no seremos perfectos? Solo en la glorificación seremos perfectos. Debe quitarse de nuestra mente el querer agradar a Dios. Muchos quieren agradar a Dios para que Dios los bendiga. Tus bendiciones no dependen de tu comportamiento. Tus bendiciones dependieron de la vida y de la obra de Jesucristo. De que Él vivió, murió y resucitó y agradó al Padre. Él recibió el castigo del Padre. Él abrió el cielo para nosotros, los que creemos en Él. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 al 21. Dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo.
pues cuando Jesús murió abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Claro, la muerte y la resurrección de Jesús, la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, nos limpia nuestra conciencia de los pecados que hemos cometido en el pasado. Nos limpia nuestra conciencia de los pecados que hayamos cometido como hijos de Dios. Nos limpia de nuestra conciencia para no poder tener pesos en nuestras vidas y poder acercarnos confiadamente al Padre. Nuestra relación con el Padre está basada en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, no en lo que usted se esfuerce a hacer. Por eso, otro beneficio de la muerte de Jesús no solo es el perdón de pecados, la limpieza de nuestra conciencia, sino también la confianza que tenemos para acercarnos al Padre. ¿Tienes confianza en acercarte al Padre? ¿O tienes temor? Si tienes temor es porque tal vez tú has aprendido el evangelio de las obras y no el evangelio de la gracia. Si has fallado, la gracia te trae a Jesucristo para que le confieses el pecado a Él, al Padre también, y le pidas perdón. Las cosas más honestas que podemos hacer con el Padre es confesar nuestros pecados delante de Él, tratar con Él nuestras debilidades en nuestra naturaleza pecaminosa, confiar en que nos va a ayudar, en que nos perdona, en que nos limpia, en que nos sana. No podemos agradarle a Él en nuestras acciones porque todas son imperfectas. Somos humanos y en nosotros hay naturaleza pecaminosa que nos inclina hacia el pecado. Pero con el poder del Espíritu Santo y con la gracia en Cristo Jesús podemos acercarnos confiadamente al Padre. Por eso es que muchas personas viven tratando de agradar a Dios porque no han comprendido la gracia gloriosa y verdadera que es en Cristo Jesús. Hay varias clases de cristianos, especialmente voy a referirme a dos clases de cristianos. Cristianos que se sienten obligados, hacen las cosas por obligación, oran porque les toca, oran porque se les impuso una tarea, oran a ver si Dios les ayuda, oran obligados en todo, actúan obligados para todo, sirven obligados, leen la Biblia como obligados, como si alguien los estuviera llamando, como si es que tocara hacer las cosas. Pero también existe otra clase de cristianos, son muy comunes, son los cristianos que viven culpándose de sus errores del pasado. No han entendido que en la cruz del Calvario ya quedó clavadas sus pecados. Jesús pagó el precio por sus errores. Hoy tú tienes que salir de ser de esa clase de cristianos y entrar a ser un hijo de Dios, lleno de la gracia del Padre, en Cristo Jesús, del poder del Espíritu Santo, con una conciencia limpia, y vas a comenzar a dar una respuesta de amor en sus vidas a Cristo Jesús. Te vas a liberar de la culpabilidad que todavía tienes, tal vez por algún error del pasado, de mucho tiempo atrás. Hay muchos cristianos que siguen pidiendo perdón por el pecado de hace muchos años. Quiere decir que no han entendido que el Señor ya los ha perdonado. Por eso en Lucas 7, en el verso 47 hemos leído que Jesús le explica al fariseo: ella me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. Eso dijo Jesús. En la versión Reina Valera dice: mucho pecó, mucho se le perdonó, mucho amó. ¿Jesús te ha perdonado tus pecados? Entonces tú deberías amar más a Jesucristo, porque Él te ha perdonado muchos errores, muchos pecados, muchas fallas, ofensas, rebeldía, rebelión hacia el mismo Señor, hacia el Padre y hacia el Espíritu Santo. Esta clase de cristianos que son obligados, esta clase de cristianos que no tienen su conciencia limpia, que se sienten acusados, pues necesitan comprender el amor de Dios, aceptar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Estos cristianos obligados y estos cristianos acusados, ellos no desarrollan disciplinas espirituales.
o tal vez se esfuerzan en tener una disciplina cada día más exigente. Martín Lutero era uno de ellos. Todos los días confesaba sus pecados a un tercero. Todos los días confesaba el pecado del pasado. Era un hombre que todavía no comprendía la gracia de Dios hasta que leyó el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo, y entendió que por las obras de la ley nadie es justificado, sino por la fe en Cristo Jesús. Ese día él comprendió que todos sus pecados habían sido perdonados y se liberó de hacer cosas para agradar a Dios. Aceptó que el único que podía agradar a Dios era Jesucristo, porque el Padre nos ve por medio de Jesús. Nuestra relación es por medio de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Estos cristianos acusados y estos cristianos obligados no logran la santidad. Y no han logrado santidad porque se esfuerzan por renunciar a sus pecados en sus fuerzas, pero no saben que la gracia de Dios trae poder también para darnos la capacidad de ser libres de nuestros pecados. Y se acusan porque he pecado hoy, porque volví a pecar, y tal vez viven una vida sin el poder de Dios, sin la gracia en el Espíritu para ser libres. Y estos cristianos acusados y estos cristianos también que son obligados sirven con una motivación diferente. Sirven a ver si Dios los perdona, sirven a ver si Dios los bendice, predican pero por obligación, dan testimonio a ver si Dios los bendice. No, ya tienes la bendición de Dios. Nosotros predicamos y testificamos a Jesús. ¿Por qué? Porque es nuestra respuesta de amor, nos motiva la bendición que Él ha dado a nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:14, acabamos de leer, dice: el amor de Cristo nos domina. Eso es en la versión lenguaje actual. El amor de Cristo nos domina. ¿A ti te domina el amor de Cristo? ¿Te has dejado inundar en gratitud por esa bendición de obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Te das cuenta por qué tenemos que mirar la cruz constantemente? El error de los cristianos es que se dejan de predicar el mensaje del Evangelio a ellos mismos. Tenemos que todos los días venir a la cruz, llorar y decir gracias Jesucristo. Y si no lloras, también ríes y das gracias y alabas al Señor y dices gracias por ese amor tan grande. El amor de Dios debe ser el mayor motivador para la santidad y para el servicio, para las disciplinas espirituales. No es por obligación que hacemos las cosas, sino más bien porque nosotros respondemos de esa manera a lo que Jesús ha hecho por nosotros. No es una cuestión obligada lo que significa ser cristiano o el servicio, es algo que nace en nosotros. El apóstol Pablo lo explica en la carta a los Filipenses. Él tenía una posición social, una formación académica y tal vez una posición económica muy favorable, pero él dice: lo he dejado todo y lo he tenido por basura para ganar a Cristo. En el capítulo 3 de Filipenses, el verso 9 y 10 dice: y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar entre los muertos. Para el apóstol Pablo, resistir, que lo llevaban a la cárcel, que lo apedreaban, que se mofaban de él, se burlaban de él, poder resistir el dolor que produce ver a un discípulo que echa para atrás, que abandona los caminos, poder resistir tanta opresión, tanta mundo que presiona con el pecado, poder esforzarse en predicar, en orar, en viajar, en ser un misionero. Es el amor de Dios, es la respuesta a que Él se vio en la cruz del Calvario, crucificado en Cristo Jesús. Él se vio allí y aceptó esa expresión del regalo glorioso del amor. Tienes que mirar la cruz. ¿Qué se puede comparar con el sacrificio de Jesús? ¿Tú has pensado un poquito eso? Que Jesús es Dios hecho hombre, se encarnó, dejó la gloria. ¿Puedes comparar eso? Que alguien que está en la gloria viene y se humilla a ser hombre. Un hombre bajo una naturaleza pecaminosa, bajo un ambiente pecaminoso.
bajo algo sucio porque el mundo está lleno de suciedad. Nuestras relaciones están sucias en pecado, la economía está sucia, se viven consecuencias de la rebelión de la humanidad. ¿Piensas en que ese amor comenzó con un plan de salvación que se ejecutó al venirse a hacerse hombre en el vientre de María? El nacer perseguido por Herodes, el nacer y tener que huir a Egipto, el tener que salir de su tierra natal, huir, ser rechazado desde el vientre de su mamá. ¿Te das cuenta que desde niño luchó contra el pecado porque él fue tentado en todo? Eso es amor, mi hermano. Él estaba haciendo eso por ti, por mí, porque vales mucho, porque eres creación de Dios y Él quiere redimirte y estar contigo por la eternidad. ¿Te imaginas que Jesús luchó contra el pecado, contra Satanás en las tentaciones, 40 días y 40 noches ayunando, con hambre, con debilidad? Pero Él resistió a la maldad. ¿Te imaginas las falsas acusaciones de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los maestros de la ley? ¿Te imaginas que los discípulos lo dejaron solo? ¿Que uno de ellos lo traicionó y lo entregó con un beso en la mejilla? ¿Te imaginas que también fue acusado injustamente y llevado a Herodes, llevado a Poncio Pilato? ¿Te imaginas los golpes que recibió Jesucristo? Las varas, los azotes, los maltratos, su barba que fue maltratada, arrancada. ¿Te imaginas la pasión y la muerte? Pues es la expresión de Jesús. Algún día yo tuve ese impacto emocional y espiritual y solo pude llorar y dar gracias a Jesús. Y es lo que yo te invito a reaccionar y que te inunde el amor de Dios, te controle ese amor y respondas a ese ofrecimiento tan grande. Miremos que los 4 evangelios muestran detalles de la muerte de Jesús, que nos invitan a mirar en esa cruz lo que Él hizo por nosotros. En Mateo 27, 41 al 44 dice: también los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de Él y decían: este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que Él es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en Él. Dijo que confiaba en Dios, que era el Hijo de Dios, pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. ¿Te imaginas eso? En la cruz del Calvario, bien azotado, bien maltratado, y la gente se reúne, es a mofarse y a burlarse de Él. Pues eso es por el amor tan grande que te tiene a ti, a mí, a la humanidad. Eso en el Evangelio de San Mateo hay detalles de la muerte de Cristo. En el de San Marcos también hay más detalles. Pilato en Marcos 15:15 quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en la cruz. Mi amado, Pilato se unió a Herodes y ellos pues obedecieron a un deseo del pueblo y quisieron estar allí en sus lugares de autoridad. Se equivocaron. Jesús fue maltratado por Pilato porque él lo ferió, colocó a Jesús y a Barrabás, y las personas escogieron a Barrabás. Fue rechazado por su propio pueblo, fue abandonado por sus discípulos. El Evangelio según San Lucas nos muestra en el capítulo 22, el 23, el verso 12 al 10, los sacerdotes y principales y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera un rey. Luego lo enviaron a Pilato. Y miren lo que dice el verso 12. Herodes y Pilato, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. ¿Para qué? Para maltratar a Jesús, porque prefirieron evitar una rebelión, pero nunca se dieron cuenta que estaban maltratando al Hijo de Dios, a Dios mismo, que lo llevaron a la cruz. Ellos se burlaron y se confabularon juntos para maltratar a Cristo Jesús. Sin embargo, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, nos muestra que Él tomó vinagre. Cuando tomó vinagre, dijo: consumado es, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza
y murió. Pero hay tantos detalles, cuando fue llevado al cepo, cuando su espalda fue maltratada, flagelada, cuando la gente lo escupía o lo vituperaba. Jesús es la expresión tangible del amor del Padre. Mira la cruz, mi hermano, mira la cruz, porque allí es donde tú tienes la solución a tu insensibilidad, a tu dolor. Allí en la cruz el Señor ha llevado tus injusticias, ha llevado el castigo por tu pecado, ha llevado tu incapacidad, allí ha roto tu insensibilidad. Ven a la cruz, mira a tu Salvador, a tu Señor, que te extendió las manos, que te abrazó, que derramó sangre por ti. También los evangelios muestran cómo un soldado trae una lanza y clavas en su costado y sale agua con sangre. Él sufrió también sudor de gotas de sangre porque su situación era muy fuerte emocionalmente. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Cómo vas a responder a ello? ¿Por qué no te esfuerzas en llegar a alguien? Ir en este tiempo que es una oportunidad grande, usa tus recursos, lleva algo de comida, alguien, no solo los que conoces, sino los que no conoces. ¿Por qué no recorres esta ciudad y buscas a esas personas que están en necesidades físicas para que no solo lleves la solución a la necesidad física, sino también a la necesidad espiritual? ¿Por qué si estás peleando con tu esposo o tu esposa, por qué no corres y llamas? Sí, y te reconcilias con él. ¿Por qué no pides perdón? Pide perdón. Esa es la respuesta del amor de Dios. Ser fiel a Dios, amarle a Él, pero también a los que nos rodean. ¿Por qué no arreglas tu situación con tus hijos? ¿Por qué tú mismo no te perdonas por los errores de tu pasado? Venga a Jesús, mire la cruz, que ahí está la solución para tu incapacidad, para tu dolor. Oro para que tú seas sensible en tu corazón, porque la iglesia necesita servidores apasionados, hijos de Dios que le amen y que busquen deliberadamente al perdido como Jesús nos buscó a nosotros. Hoy es un tiempo no de quejarnos por la pandemia o de que no podemos congregarnos o sí. Hoy es un tiempo de que la iglesia se levante y muestre el amor del Señor Jesucristo a esa humanidad perdida que lo necesita. Que ellos también por medio tuyo conozcan el amor sacrificial en Cristo Jesús. Hace 8 días pudimos hacer un evento evangelístico. Visitamos en alguna vereda niños, familias, para llevar algo del amor de Dios a ellos, compartir el mensaje del evangelio, y de manera sorprendente he recibido un video de gratitud de algunos de esos niños. Creo que la gratitud en nuestro corazón se expresa tangiblemente también hacia nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo la gran comisión, esforzándonos más y más. Apasionate por Jesús. Yo los voy a dejar con ese video que esos niños me bendijeron mucho. No sabía que necesitaban tanto el amor del Señor, pero llegamos allí y compartimos con ellos. Recibieron de Cristo, sus familias también, y nos envían este video dando gracias. Hoy dé gracias también usted a Jesús por morir y resucitar por usted en la cruz del Calvario. Les amo, les bendigo y seguimos orando por ustedes. Acompáñenos también en nuestros tiempos de oración los días miércoles en la mañana y los viernes a las 7 de la noche. Un abrazo para todos y recuerde, Jesús dijo: consumado es, porque le ama mucho, le ama mucho. Un abrazo para todos. Derramaste allí tu amor. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Sebastián Alexander Valderrama Ochoa. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Magdalena Blanca Ramírez. Hola, pastor. Mi nombre es Valentina Romero. Buenos días, pastor. Yo soy Samuel Esteban Ochoa Cardoso. Hola, pastor. David y Gómez. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Estefanía Alexandra Ochoa.
Fue así como Dios creó al ser humano, tal como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, ni había nada en ella que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas con una gran oscuridad. Dijo Dios, quiero que haya luz. Al instante hubo luz. Dios, como vio la belleza del día, apartó la oscuridad del día. La luz la llamó día, la oscuridad la llamó noche. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga.